Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Gran congoja hallará quien del mundo siga el pos, el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. En el día del Señor, santa paz podrá gozar quien acuda en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios del día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Feliz tarde, hermanos, hermanas, amigos que ya nos siguen en esta transmisión. Se aproximan los minutos sagrados. Vamos a hacerlo a través de una lectura de su palabra. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo en el capítulo 16. En el contexto del pueblo de Israel en el desierto, cuando el maná empezaba a caer. En ese contexto quiero que me acompañen a leer el versículo 22, 23 y 24. Si ya estamos allí, Éxodo 16, 22 al 24, leemos juntos, usted allí en casita. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomedes para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová.
Todo lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. En ese contexto de la preparación que el pueblo de Israel debía hacer para el día santo, recordemos que el pueblo de Israel de alguna forma se había olvidado del día sábado, y el Señor le está recordando la forma como ellos tienen que guardarlo, los preparativos que debían hacer. El pueblo de Israel no debía cocinar en día sábado. Esto nos lleva a nosotros a extraer lecciones que debemos aplicar para este día sagrado que en unos minutos estará iniciando. Que todos los preparativos deben hacerse y en el día sábado debemos descansar de nuestras actividades, como dice el cuarto mandamiento, y dedicarlo todo a la adoración a nuestro Dios. Puede ser que el desafío más grande para nosotros no solamente sea descansar de nuestras actividades físicas, sino el desafío más grande para la iglesia hoy es descansar también de las actividades de manera intelectual, de manera emocional, entre otras. A veces pecamos pensando en las actividades que dejamos todavía pendientes. Dios nos ayude para que este día santo podamos descansar en todos los ámbitos de nuestra vida y podamos solamente deleitarnos en la adoración a nuestro buen Dios. Vamos a recibir el día santo cantando las estrofas del himno número 541 y después de cantar las notas de este himno haremos una oración para pedir su bendición en este su día santo. Cantemos con alegría. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Después de haber entonado este himno, vamos a ir de rodillas, vamos a buscar a nuestro Dios en oración para darle gracias por esta semana y pedir su bendición de su Espíritu para estas 24 horas. Vamos a arrodillarnos.
Señor nuestro Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, tu nombre sea alabado en las horas de esta hermosa tarde, cuando el sol se está ocultando detrás de las montañas. Tus hijos nos acercamos ante ti con el corazón rebosando de gratitud y de alegría por todas tus bondades que sin merecer hemos recibido de ti. Ha pasado una semana, y si hacemos un recuento de cuántas cosas has hecho en nuestro favor, de cuántos peligros nos has librado, cuántas veces has provisto para nuestras necesidades, Señor, no los podríamos contar. Por todo ello, Señor, te decimos gracias. Gracias también porque cada día nos ofrece salvación. Y hoy, por la sangre de Cristo, nosotros también podemos tener acceso a ese cielo. Y por la sangre de Cristo también nosotros suplicamos y clamamos por el perdón de nuestros pecados. Porque aun cuando recibimos tantas cosas buenas, pecamos, te ofendemos, pero ten piedad de nosotros. Habremos de entrar, Señor, en estas horas sagradas, 24 horas, en las cuales tú las has apartado, nos has pedido para que estemos en comunión contigo. Permítenos, Señor, vivir bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Llena la vida de cada uno de tus hijos. Algunos posiblemente descansan de sus actividades, sin embargo en la mente todavía siguen pensando en sus trabajos porque quedaron algunas cosas pendientes. Permite, Señor, que nada nos quite, nada nos robe el gozo de poder servirte. Algunos de tus hijos están enfrentando crisis económica. Permítele, Señor, tener paz en estos momentos difíciles. Algunos tienen familiares enfermos, están pasando por situaciones complicadas de salud. Oh Señor, tú sabes lo que debes hacer y oramos por ello para que en tu infinita misericordia puedas concederles paz en su corazón y en este sábado nos deleitemos en la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre bendito, nuestra vida está en tus manos. Llénanos con tu presencia y permite que tu palabra, como una espada de dos filos, pueda penetrar en nuestra vida y pueda transformarnos, pueda hacer las obras que nuestra vida necesita que sean hechas. Por favor, te invitamos. Te lo pedimos humildemente, sin mérito alguno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya. Bueno, un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Dele un abrazo al que esté a su lado y dígale que Dios te dé un feliz sábado. Y para ustedes también, un feliz sábado y un abrazo a la distancia. Disfrutemos de esta programación de esta noche. Agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria.
Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen en esta transmisión. Agradecemos a Dios por sus bondades, sus misericordias. Nos ha dado la dicha de llegar a este día especial, el día santo del Señor. Y bueno, continuamos con nuestro estudio de nuestra temática que desde hace ya unos viernes atrás hemos venido estudiando. Y hoy estudiaremos un tema muy importante. Hoy responderemos a muchas preguntas que en algún momento usted, nosotros nos hemos hecho. El título de nuestro estudio de hoy es Administrando los recursos decentemente y en orden. Así que le invitamos para que se quede en nuestro estudio. Vamos a responder preguntas como ¿por qué la iglesia envía todo el dinero del diezmo a la asociación? ¿Cómo usan ese dinero los que están en las oficinas? ¿Es cierto que parte de nuestras ofrendas va a la asociación general? Preguntas como ¿por qué tenemos que mandar dinero desde la iglesia local hasta allá en la asociación general? Y otra de las preguntas que en muchas ocasiones nos hemos hecho quizás sea, ¿se puede confiar en ese sistema financiero de la iglesia o sería mejor dar mi dinero directamente a otros ministerios? Si en algún momento usted se ha hecho estas preguntas o si no se lo ha hecho, le invitamos para que se quede a nuestro estudio que tendremos en esta noche. Antes de iniciar, quisiera invitarlos para que me acompañen, para que iniciemos nuestro estudio con unas palabras de oración. Así que cerramos nuestros ojos y oramos. Querido Padre, muchas gracias por darnos la dicha de llegar a este tu día santo. Reunidos nos encontramos de una forma virtual, cada uno de tus hijos en sus hogares. Ahora, Señor, habremos de estudiar tu palabra. Un tema importante, Señor, como lo es el manejo de las finanzas. Queremos de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a comprender. Bendice a nuestra hermana también que nos ayuda en el repaso de nuestro conversatorio. Bendice a nuestro hermano en la edición también y a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares. Te invitamos a nuestro estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, preguntas como las que hicimos antes de que tuviéramos nuestro momento de oración. A veces se hacen las personas nuevas, creyentes, que llegan a la iglesia, o algunos no tan nuevos, que por alguna razón tienen dudas en cuanto a la administración. Así que para nuestro estudio de esta noche hemos invitado a alguien especial, directora del Ministerio de Mayordomía de la Iglesia de Azcapotzalco, nuestra hermana Consuelo Márquez. Hermana Consuelo, bienvenida a nuestro estudio, a nuestro conversatorio de esta noche. Buenas tardes, noches, pastor. Gracias por invitarnos. Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Que sea de bendición esta ocasión. Sin duda que será, hermana. Hay muchas preguntas que en su momento algunos han tenido y que hoy precisamente se habrán de responder. Iniciamos con un fundamento. La Iglesia Adventista nos distinguimos porque todo cuanto hacemos, desde la primera lección que estudiamos, vimos que el fundamento del sistema financiero de la Iglesia Adventista es bíblico. Y nuestro estudio vamos a comenzarlo de la misma manera. ¿Cuál es el principio, hermana, establecido por Dios en el Antiguo Testamento sobre los recursos que se entregaban con propósitos religiosos? Sí, pastor, pues como hemos visto a lo largo de todas estas lecciones, Dios estipuló algo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente pues en el libro de Números y Malaquías. Y la Biblia dice que, bueno, Dios había establecido un lugar centralizado y personas autorizadas para la recepción y administración de los recursos que se entregaban con un propósito religioso, ¿no? Entonces sabemos que no se llevaban a cualquier lado, no se le entregaban a cualquier persona, porque había alguna persona que estaba encargada de esta situación en especial, puesto que lo que se estaba dando era algo especial, ¿no? El diezmo y la ofrenda tenían que ser usados en un recurso
adecuado para ese fin, para lo que se estaba estipulando. Lo encontramos en Números 18:21, también en Malaquías 3:10, y si usted lee a lo largo de Números se va a dar cuenta de que había muchos tipos de ofrenda, ya lo hemos visto aquí en estas lecciones, y que cada ofrenda representaba algo y que Dios estipuló que se le tenía que devolver el 10. Ajá, entonces el sumo sacerdote, aquel al que se le entregaba, ¿verdad? El diezmo. Entonces hay algo específico de hacer, porque usted mencionaba, bueno, ¿a quién se le debe dar? Pues podríamos decir, bueno, se lo damos a cualquier persona y no. La Biblia es muy clara y especifica a quién se le debe de dar. Interesante esta parte, comenzando con ese fundamento bíblico que en repetidas ocasiones lo hemos visto. Y los que tienen el folleto ahí de forma digital, si en algún momento lo leyeron, se nos menciona los ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento, tanto de Romanos 15, 1 de Corintios 16, 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Allí encontramos nosotros a Pablo, al apóstol, dirigiendo un proyecto en el cual nosotros encontramos principios muy importantes, como el que encontramos en el Antiguo Testamento, en los versículos comentados por nuestra hermana Consuelo. Y uno de los principios fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta es ese que encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, un principio bíblico que se maneja en el sistema financiero de la Iglesia Adventista. Hágase todo decentemente y con orden. Y más cuando se trata de un dinero sagrado. El folleto que estamos estudiando nos dice que en este asunto de recursos sagrados no se debe dar cabida a rincones oscuros, a situaciones en las cuales se pueda objetar, que pueda crear duda o un espíritu de crítica. Por ello es que la iglesia no solamente debe enfocarse en que lleguen los recursos al lugar donde deben llegar, a la tesorería o al alfolí, sino también que se le dé la administración correcta. Entonces, avanzamos a la siguiente pregunta, hermana Consuelo. Allí hay una parte muy importante que nosotros debemos entender, no solamente que lleguen los recursos, sino que se le dé el uso correcto. La tercera pregunta dice de la siguiente manera: menciona el proceso de recepción de diezmo y ofrenda en una iglesia o congregación organizada. Y aquí me voy a permitir un momento para explicar esto para muchas personas que quizá no conozcan y para otros que conozcan, pues solamente recordarles el proceso. ¿Cómo es que es el proceso de recepción de diezmos y ofrenda? Bueno, es bastante sencillo, pero me gustaría aclararlo de manera rápida. Por ejemplo, cada sábado, los diáconos, que son las personas autorizadas por la iglesia para recoger, pasan por nuestros pasillos cuando estábamos en la iglesia, y ellos en un recipiente que ya está provisto, ellos recolectan los diezmos y ellos los llevan hasta un lugar. En algunas iglesias lo dejan allí enfrente para que posteriormente ellos lo entreguen a una comisión especial. Esta comisión especial está formada por tesorero, auditor y un anciano. Ellos, posteriormente, al recibir los diezmos y las ofrendas, hacen un conteo de los sobres y verificar que la cantidad escrita en la parte posterior del sobre, en donde se colocan los diezmos, ellos hacen una revisión que corresponda a la cantidad puesta allí con lo que hay dentro del sobre. Ellos lo guardan. Posteriormente, la tesorera, con esa misma comisión, hará un conteo. Hay un formato que la asociación provee en donde se escribe el nombre de la persona, la cantidad, aquí en este caso van las distribuciones, cuánto es diezmo, cuánto es ofrenda, si hay inversión, si es primicia, o si hay alguna ofrenda especial, se coloca también allí para que se le dé el uso para el cual la persona lo haya dado. Después de que ellos han llenado ese formato,
Entonces se procede a hacer la distribución. La tesorera hace un informe. Y esto es muy importante que prestemos atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos no saben esta parte y es que el diezmo que usted da, que la iglesia da, se va 100% a la asociación. Voy a hablar asociación en este caso porque pertenecemos a la Asociación Azteca. 100% se va a la asociación. ¿Para qué? Para que allí, como es el nivel organizacional autorizado, para darle las funciones que más adelante habremos de explicar también en nuestro estudio. Esto es en cuanto al diezmo. El 100% de los diezmos se va al campo local. Ahora, ¿qué ocurre, hermana Consuelo, con las ofrendas? ¿Cómo se distribuyen esas ofrendas que entran a la tesorería de la iglesia? ¿Ok? Bueno, las ofrendas se distribuyen en la tesorería de la iglesia de la siguiente manera. Son 3 porciones. El 60% del total queda en la tesorería de la iglesia local, es decir, donde se entregó la ofrenda. El 20% el otro 40% se divide en dos, ¿no? El 20% de las ofrendas se enviará a la asociación o misión para formar parte del fondo de desarrollo de la asociación o misión y luego de la unión, y la división a la tesorería de la asociación general para formar parte del fondo de las misiones mundiales. Es decir, que nosotros en realidad en la iglesia nos estamos quedando nada más con el 60%. Es lo que se queda en la iglesia local. Y el otro 40% se divide en dos partes y 20% se va a la asociación o misión y el otro 20% se va también a la división o a la asociación general para el Fondo de Misiones Mundiales. Ahí tenemos la distribución de ese monto de ofrendas. Ajá. Entonces, en la iglesia solo se queda el 60%. Muy bien, si alguno es curioso y tiene algún sobre allí en su casa a la mano, allí aparece la distribución en la parte posterior del sobre. 60% dice iglesia local, 20% ofrenda de desarrollo y el otro 20% como ofrenda global. Y bueno, Global. adelante vamos a explicar también por qué estas divisiones y qué se hace también con esos recursos. Muy bien, la siguiente pregunta de nuestro estudio dice, ¿cuáles son los porcentajes? Dijimos hace un momento que el 100% de los diezmos se va intacto al campo local, al alfolí organizacional. ¿Qué porcentajes establecidos por la Iglesia Mundial para las asociaciones o misiones con relación al diezmo? ¿Cuáles son esos porcentajes? Bueno, vamos a compartir con ustedes una lámina en donde están los porcentajes establecidos por la asociación. Debo decir de antemano que es bueno que todos nosotros como iglesia conozcamos en cuanto a nuestro sistema financiero que para todo en la iglesia existen reglamentos. Uno de los que más conocemos nosotros es el manual de iglesia. Sin embargo, no es el único. Hace 8 días hablábamos de algunos manuales de contabilidad y otros manuales que existen por los cuales se rige la iglesia. Y este es uno de los reglamentos que la iglesia tiene en cuanto a la distribución de los diezmos que 100% llegan a la asociación. Por ejemplo, el porcentaje que va a aparecer ahí en pantalla es, y aquí no se puede cambiar, la asociación, misión, no los puede cambiar ni la iglesia. Esto está estipulado por la Iglesia Mundial. El 10% de ese 100% que va de las iglesias locales al campo o de todo lo que se recolecta de la asociación, recordemos que una asociación está compuesto por iglesias. En nuestro caso, nuestra asociación está compuesta por alrededor de 80 iglesias que componen los 17 distritos, entre ellos iglesias organizadas, iglesias, escuelas sabáticas y filiales. Ahora, de ese 100% de diezmo que llega al campo local, el 10% se envía a la unión. Es decir, que la asociación
hace un diezmo, del diezmo que cada uno de nosotros da a la unión, un diezmo, un 10% a la división, un 6% para educación primaria, en este caso las asociaciones que tienen instituciones adventistas, como en el caso de la Asociación Azteca, lo que conocemos como el SEIMA, el 6% para educación primaria, el 4% para educación secundaria y el 6% para educación universitaria. Ahora, también existen porcentajes establecidos por la Junta de la Asociación, porque hasta aquí solamente hemos visto la distribución de un 36%, pero todavía resta de ese 100, 64%, que esos están divididos un 5% en gastos administrativos, un 4% en programas de colportaje, de publicaciones, y la mayor cantidad, es decir, un 55% de este 100% es para salarios y ayudas. En las siguientes preguntas vamos a responder lo que corresponde a cada uno de estos rubros, de estos porcentajes que hemos estudiado. Y esta es la forma como entonces se divide ese 100%. Si sumamos 10 a la unión, 10 a la división, 6 a educación primaria, 4 a educación secundaria y 6% a educación universitaria, más 5 de gastos administrativos, 4 de programas de colportaje y 55 de salarios y ayudas, completamos el 100% de los recursos. Y en preguntas posteriores habremos de responder algunas de estas. Así que esa es la forma como la iglesia distribuye los diezmos y las ofrendas. Ahora, me gustaría que fuéramos a la pregunta número siguiente, la número 7. ¿Cómo está diseñada, hermana Consuelo, el sistema financiero adventista para todo el que recibe o administra diezmo y ofrenda? Sí, está diseñado para llevar a cabo una administración inteligente y prudente de los recursos, caracterizada por la profesionalidad y la honestidad, el apoyo a todos los niveles, la unidad en el cumplimiento de la misión y la rendición de cuentas. Y también para que todo el que recibe o administra diezmos y ofrendas comparta esos recursos con los otros niveles de organización. Esto es muy completo. La verdad es que este sistema está diseñado de una manera bastante completa, inteligente, porque no se queda solo con los recursos para una persona, sino que de lo que recibe comparte. Y esa es la finalidad, ¿no? Al final nosotros estamos dando también para que otros puedan recibir. Y es la última parte de la pregunta que dice que es para que compartamos esos recursos con los otros niveles de la organización. Por eso digo que es una forma bastante completa, hablando financieramente, ¿no? Tenemos un sistema bastante bueno. Y este es un principio que extraemos de la Biblia. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 14, él escribió que de la abundancia, que la abundancia de uno supla la escasez del otro y así la obra de Dios avance en diversas partes. Es muy importante y creo que, querida iglesia, debemos sentirnos felices, orgullosos de la forma organizacional que tiene nuestra iglesia. Y creo que este estudio despejará muchas dudas y algunas preguntas que quizá si somos adventistas de mucho tiempo o nuevos, nos hemos estado haciendo y que durante este estudio se habrán de responder. La siguiente pregunta es, ¿qué hace la Asociación General? Porque allí en nuestro estudio nos marca que el 10% se va a la unión, 10% a la división, y de la misma forma, así como la asociación hace sus diezmos a los niveles organizacionales superiores, también las uniones y las divisiones de ese 10% que reciben, de ese diezmo, ellos también envían un diezmo a la iglesia mundial. Esto es muy importante. Es decir, ¿cómo es la cadenita? El miembro diezmo.
ese diezmo llega a la asociación. La asociación hace un diezmo, a la unión o a la división. Las uniones y divisiones hacen un diezmo a la Iglesia mundial. Y es aquí donde la parte importante, cómo es que los principios bíblicos son aplicables. Que desde un miembro de iglesia, nosotros, hasta la Iglesia mundial, llegan nuestros recursos, sin perder de vista el objetivo principal para el cual se dan los diezmos y las ofrendas, que es el cumplimiento de la misión. Muy importante esta parte y creo que es muy, en el momento de conocerlo, creo que crea confianza al momento de nosotros ofrendar y ser fieles. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hace la Iglesia Mundial, la Asociación General, con la parte de los diezmos que recibe de las uniones? Porque dijimos que la asociación, ya vimos las distribuciones, ahora veamos qué hace la Iglesia Mundial. Nuestro folleto en la página 146 dice que la Asociación General, con esos recursos que llegan, lo usa, los comparte por medio de subvenciones especiales que nosotros conocemos como es la predicación del Evangelio, los proyectos a lugares donde no existen adventistas. No sé si ustedes han escuchado ese proyecto mundial que hace unos años se mencionó mucho, la ventana 1040. Bueno, pues la Iglesia Mundial, con ese 10% que llega desde la iglesia local, del campo local, hasta allá, se usa para esos fines. Ahora, la siguiente pregunta es, porque ya hablamos de las uniones, divisiones y de la Iglesia Mundial, la siguiente pregunta tiene que ver con esta otra parte. ¿De qué forma la Iglesia se beneficia con la distribución del diezmo en su campo local? Veámoslo ahora allí en el campo local. Y hermana Consuelo, ayúdenos aquí a contestar. Sí, pastor. Bueno, como usted lo mencionó, el diezmo se va completo y no se queda nada en la iglesia local. Y pues muchos dirían, bueno, y entonces a nosotros en qué nos ayuda o nos beneficia, ¿no? Y la verdad es que sí, aunque no lo vemos completamente o directamente. Pero mire, dice, el beneficio de que da la iglesia, dice, ayuda a los salarios y ayuda a los pastores que atienden las iglesias. La mayor parte de esos diezmos se invierten en el cuidado ministerial de las iglesias, que son la base de todo el sistema organizativo adventista, no solo financieramente hablando, sino en cuanto al cumplimiento de la misión de la iglesia, y también en gastos de administración del campo, pues que estos financian eventos, programas, departamentos y materiales que sirven a las iglesias. Entonces, en realidad hay un apoyo con ese diezmo que se da y sobre todo mencionar la parte en la que dice que se atiende a las iglesias. Al final, las iglesias locales, pues somos también el motor. Y si no estuvieran, por ejemplo, los pastores que se les esté pagando su sueldo, nosotros cómo podríamos también, ¿no? O sea, vemos muchos beneficios de ese diezmo de manera directa o indirecta, aunque no se vea completamente. Y aparte también, pues que el cumplimiento de la misión, ¿verdad? Seguimos en el cumplimiento de la misión, que es pues el evangelio, ¿no? Entonces, todo lo que se ocupa en cuanto a los programas, a los eventos o los gastos que se tenga que hacer para hacer algún folleto, pues van ahí. Exactamente. Entonces, son al menos 5 partes, ¿no? Ese 55% que vimos en la distribución, ese 55% que resta de los demás, entonces se queda en esas 5 partes. Vimos allí, decía, salarios y ayudas. En este caso, el sostén de los ministros, de los pastores, pero también hay una parte importante aquí que tiene que ver con los gastos de eventos, programas, departamentos y también de materiales que a veces nosotros recibimos de la iglesia de manera pues también gratuita o en algunos momentos subvencionados
por la asociación. Es muy importante, este tema es muy amplio, quizá usted en casa puede tomar el libro, ahí lo tiene de manera digital y estudiar este capítulo de una forma más detenida. Por el tiempo quizá nosotros no podamos dar más detalles, pero creo que lo básico, lo más general que debemos conocer y que no debe dejar de decirse, se está comentando. Así que es de una forma interesante y maravillosa cómo es que funciona la iglesia. Esto es con respecto a los diezmos, porque esta fue la parte de diezmos, ¿no? Distribuimos ese 100% que sale de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa de esas ofrendas que cuando también los diáconos pasan, recogen allí en el alfolí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí hay algo interesante que debemos conocer. El diezmo, la distribución lo hace el campo local, la asociación. Sin embargo, hay un dato importante aquí, es que la ofrenda, la distribución lo hace la iglesia local. Es la iglesia local la que decide. ¿Por qué? Hace un momento la hermana nos comentaba de la forma como se distribuye, pero la iglesia tiene esa facultad, esa función de distribuir en ese 60-20-20 como un plan de ofrenda global. Y es allí donde nosotros vamos a entrar en una explicación de ese 60-20-20 que nosotros damos. Ya el diezmo queda aparte, ya se explicó. Ahora, de la ofrenda queda de la siguiente manera. Por cada 10 pesos que un ofrendante da, 6 quedan en la iglesia. 2 pesos se van como plan de desarrollo y 2 pesos se van como un plan de ofrenda global. Y ahora viene una pregunta a bien en este punto. ¿De qué forma, en la pregunta número 11, qué gastos puede cubrir la iglesia con los recursos que le quedan de la distribución de la ofrenda, de ese 60%? Sí, pastor. Pues aquí el folleto nos está indicando que podemos, con ese 60%, los hermanos tesoreros de las iglesias que se quedan con este recurso, dice que pues pagan gastos de operación, mantenimiento, incluyendo los programas y los planes de los diferentes departamentos. Entonces, pues es un 60% que se distribuye dentro de la iglesia para los gastos, digamos, locales, como pues sería la luz, no sé, el agua, el predio, que son básicos, ¿verdad? Dentro de la iglesia, la limpieza del mismo, el mantenimiento de la misma iglesia, que si se funde un foco, que si hay que traer un cerrajero, no sé. Son gastos que finalmente dentro de la iglesia se deben de cubrir y también los programas y los planes de los diferentes departamentos. O sea, estamos hablando de que en la iglesia pues obviamente hay varios departamentos que cumplen ciertos proyectos y la iglesia les ayuda con cierta cantidad de acuerdo al monto que también ellos establezcan, la misma junta, ¿no? En este caso. Entonces, estamos hablando de que ese 60% es lo que le queda a la iglesia para manutención de la misma. O sea, habría que ser un poquito a veces también más generosos para que nos alcance, porque luego yo he visto tesoreros que andan haciendo ahí malabares, ¿no? Con ese porcentaje. Sí, sí, esta parte es muy importante y quizá alguno en casa se haga la pregunta, pero ¿por qué es que se tiene que enviar ese dinero hacia allá? Bueno, durante todo este estudio hemos estado viendo, y específicamente en la primera lección, todo el estudio, esa comisión que hizo para formar el sistema financiero que hoy la iglesia tiene. Y es muy importante lo que la iglesia hace con la generosidad de los hermanos, con ese 60%. Y bueno, también entonces nos quedaría explicar qué ocurre con ese 20-20. Bueno, entonces ese 20% que se denomina como plan de desarrollo, ese 20% llega a la asociación. ¿Y qué es lo que hace la asociación? Bueno, ese 20% más otros recursos que pueda la asociación conseguir, se formará un fondo de desarrollo
con el cual el campo local le permitirá que cada año pueda otorgar, de acuerdo a la disponibilidad del fondo, ayudas financieras, como para qué: construcción de templos, escuelas, campamentos. En este caso, la asociación, juntamente con la Asociación Metropolitana, tienen su campamento, que nosotros conocemos allá en Morelos, a los TOC. Bueno, pues para eso, campamentos, oficinas de la iglesia y pues otros proyectos de desarrollo que en este caso con los diezmos y las ofrendas no se pueden o no se deben utilizar. Y el otro 20% que nuestro sobre de diezmo dice que es para ofrendas misioneras, este 20% se va a la Iglesia Mundial, en este caso a la Asociación General, a través de la asociación. Y allí se forma el fondo que conocemos como Fondo para Misiones Mundiales. Hace un momento mencionaba allí que esto es lo que financia la predicación del Evangelio en lugares no alcanzados y provee ayuda para proyectos de desarrollo que no pueden ser financiados con dinero procedente de los diezmos. Así que es interesante y de la forma muy maravillosa como Dios ha guiado a nuestra iglesia, a nuestros líderes en su momento para formar este sistema. Es decir, de cada 10 pesos que nosotros damos de ofrenda, 6 se quedan en la iglesia local, 2 pesos se van a la asociación para el plan de desarrollo y 2 pesos se van a la iglesia mundial para como un fondo para misiones mundiales. Interesante esta forma como la iglesia se maneja. Y quiero leer de manera textual, en la página 149 de nuestro material dice: la iglesia no es una entidad con fines de lucro, ni se dedica a acumular recursos financieros en forma ociosa. En realidad, a lo largo de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las necesidades han sido mayores que la cantidad de recursos disponibles y por eso avanza por fe en el poder de Dios y haciendo lo mejor que puede en administrar con sabiduría los recursos que Dios provee por medio de la fidelidad de cada uno de los miembros. Dios ha guiado a su iglesia. No obstante, el material mismo reconoce que en algunos momentos haya habido errores, porque dice el material, son seres humanos los que dirigen y como seres humanos en ocasiones pueden equivocarse. Sin embargo, hay principios bíblicos que rigen a la iglesia y a pesar de que en su momento haya errores, dice esta parte de nuestro material, puede haber aquí y allá situaciones que no se corresponden con las altas normas de la iglesia y los principios bíblicos, pero sería un error confundir a una o varias personas con la iglesia como un todo. Así que el objetivo de nuestro estudio de esta noche es que como iglesia usted pueda conocer lo que ocurre tanto con los diezmos y las ofrendas que cada miembro usted da, cómo se distribuyen, qué objetivo cumplen, cuál es lo que nunca se pierde, es la misión. Y hemos llegado a la parte final de nuestro estudio y quisiera pedirle a la hermana Consuelo si pudiera compartirnos un breve resumen de lo que hemos estudiado en nuestra lección de esta noche, administrando los recursos decentemente y en orden. Sí, pastor, pues como bien dice, ¿no? Administrando los recursos de manera decente y con orden, ¿no? Porque como a Dios pues le gusta el orden, pues a nosotros también tendríamos que seguir ese ejemplo. Es algo que para las personas que quizá no sabían de nada de cómo se administraba, pues es un conocimiento bastante bueno para que no se malentienda el uso de los recursos, ya que desgraciadamente vemos que hay otras instituciones de algunas otras iglesias que no tienen esta claridad en su administración financiera. Y eso a nosotros nos da
pues esa paz y esa certeza y esa seguridad de que, pues de que se está administrando correctamente y que se le está dando el uso adecuado. Y nosotros, pues obviamente, estamos cumpliendo la voluntad de Dios a través de ser fieles, de ser fieles mayordomos y de esa manera, aparte, pues participamos de manera global. Eso es algo muy hermoso porque no necesitaríamos pues de viajar hasta allá, ¿no? Y lo hacemos en la medida en la que nuestros recursos nos dan. Entonces nadie da más de lo que pues puede, ¿no? Sino lo justo. Entonces, sigamos en este camino de entender a Dios en esta manera de los recursos y si Él nos guía, seguramente podremos terminar la misión, ¿no? Que es compartir el Evangelio. Amén. Es muy importante este estudio. Agradecemos, hermana Consuelo, su apoyo. Y en nuestras mentes queda ese principio bíblico del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Que Dios siga bendiciendo la fidelidad de cada uno de los miembros de nuestra iglesia y que estos estudios nos ayuden a seguir siendo fieles. Esto nos aclara, nos explica qué ocurre y de qué forma nosotros como personas, al ser fieles, estamos participando, colaborando en la predicación del Evangelio. Y no solamente somos una iglesia local, debemos entender que somos una iglesia mundial. Y ese fue el objetivo de nuestro estudio. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes, sigamos disfrutando de este bello sábado. Vamos a terminar nuestro estudio, hermana Consuelo. Puede despedirnos con unas palabras de oración. Claro que sí, inclinemos el rostro. Amoroso Padre Celestial, que estás en el cielo, bendito es tu nombre, Señor. Te agradecemos por este día que ya ha terminado, por esta semana que también concluye. Gracias porque sin ti, Señor, no podríamos ni siquiera vivir, porque a ti te debemos todo lo que somos, porque existimos también gracias a ti. Gracias porque nos permites estudiar para conocer, en este caso, la administración de los recursos para tu iglesia. Señor, pon en nuestro corazón esa humildad y esa sencillez para poder ofrendar y diezmar lo que es de acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. Te ruego por mis hermanos, por cada uno de los que ven o oyen este video y que donde quiera que estén ellos puedan entender que somos copartícipes con el Creador del universo. Amén. Señor, bendice a las asociaciones, a las iglesias locales, a las misiones, a las divisiones y que todos los recursos sean bendecidos por ti para que mucha gente pueda conocer tu palabra a esos lugares donde quizá nunca podamos ir nosotros, pero tu palabra puede llegar por medio de los recursos bien administrados, Señor. Bendice a los pastores, Señor, y a los dirigentes y a los líderes también para que seamos un buen ejemplo para los que no te conocen. Bendice a mis hermanos, Señor, en el mundo entero. Te lo ruego, Señor, y te agradezco por toda esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo
Si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí.